y lo doy al partido o lo doy a una causa justa. Hoy leía una reseña de un libro, uno más, que se acaba de publicar, una bibliografía sobre Hitler. Hitler parece ser que desde el año 33 dijo que no cobraba nada, pero su biógrafo dice que era uno de los multimillonarios en el año 45 mayores del mundo, ¿no? Solo los derechos de autor del libro de Mi lucha le habían generado 10 millones de marcos de la época, para que nos demos cuenta, ¿no?, de lo que estamos hablando. Pero Hitler decía, no, yo no cobro de la política, entonces yo no soy profesional en ese sentido. Bueno, miente, nos engaña, ¿no? Y nos engañan muchos que dicen esto, ¿no? Porque efectivamente se cobra de la política y es honesto que se cobre de la política. Por consiguiente, el político profesional es quien cobra de la política. Pero cobra de la política y a lo mejor no se dedica totalmente a la política. Hace otras cosas. Los datos que tengo del proyecto Élites Parlamentarios me dicen, ustedes me podrán decir que estoy equivocado, pero son los datos que nos han dicho los propios diputados. Los diputados panameños de las últimas legislaturas, de las 3 últimas legislaturas, hecha la media, nos dicen en estas encuestas que solamente 1/3 de ellos se dedican exclusivamente a la política. Es decir, hay 2/3 que además de ser diputados hacen otra cosa. Luego no son profesionales, o son profesionales a tiempo parcial. Son malos profesionales, ¿no? Yo creo que un profesional, y en una cosa que suponemos y que estimamos que es tan seria como la política, requiere de una dedicación a tiempo completo. Por consiguiente, estamos hablando de que en el ámbito de la profesión, el profesional se dedica, está remunerado, tiene una vocación y tiene una ambición. Yo creo que eso es indiscutible. Ese modelo nos sirve para entender la figura del político en cualquier país. Dedicación, remuneración, ambición y vocación. Claro, de ambición y de vocación no lo podemos medir. ¿Cómo medimos la vocación de alguien? Primero, nos puede engañar. Segundo, hay gente más expresiva, otras personas son menos expresivas. ¿Cómo medimos la ambición? Es muy difícil saber cuánto de ambicioso es una persona. Piensen ustedes en algo intermedio, la vanidad. ¿Cómo podemos medir la vanidad de una persona, ¿no?, que actúa públicamente por vanidad? Es muy difícil. Se puede hacer, hay que hacer entrevistas, hay que leer las memorias. Fíjense, vuelvo a Vargas Llosa. Vargas Llosa reconoce, lo ha dicho por escrito, que él se presenta a las elecciones en Perú del año 90 por el sentido literal, por el sentido de la aventura, por vivir una aventura. Bueno, me parece lícito. El ser humano, dentro del ser humano está el vivir una aventura, el tener una experiencia. Bueno, pero ya digo, sí, y nos puede estar engañando, evidentemente. Es decir, puede ser por otra razón. O sea, es muy difícil medir estos dos elementos. Sin embargo, los que no son difíciles de medir son la dedicación y la remuneración. La remuneración, puesto que son personas que cobran del erario público, sabemos lo que están cobrando, porque están aprobados en los presupuestos generales del Estado, lo que gana un diputado, lo que gana un ministro, lo que gana el presidente. Lo sabemos, lo que gana un alcalde. Claro, lo que no sabemos, y ahí ya empiezo a meter alguna parte de lo que voy a continuar, que es el tema de la calidad, lo que no sabemos es cuánto representa esa remuneración en sus ingresos. Es decir, una persona puede ganar 100 y ese 100 ser 100 de sus ingresos, es decir, el 100% de lo que gana viene de la política, pero otra persona resulta que es el 1%. Digamos que el peso cualitativo de la profesionalización remunerada de uno y de otro es muy distinto, ¿no? Es muy distinto. Esto sí que es digamos, lo planteo como casi un común desiderativo, porque me encantaría trabajar sobre esto y que mis estudiantes trabajaran sobre esto. Sé que es muy difícil. Lo mismo me ocurre con la dedicación, aunque es más fácil la dedicación, ¿no? Es obvio que, y esto ha ocurrido mucho, típicamente en el ámbito universitario, que ha habido políticos que les gusta
continuar en la cátedra, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es fácil comprobar. Si X horas a la semana, el político X da 3 horas de clase en la universidad o lo que sea. Entonces se puede saber en qué medida. Y además también para ellos han empezado a incorporar elementos como son las declaraciones juradas que muchos políticos tienen que firmar, que declarar en el ámbito de lo que llamamos de las leyes y de los procesos de transparencia. Bueno, pero como les adelantaba, algo que me parece que es factible de plantear, por lo menos de plantear, desde esta lógica de la idea de profesión, es la idea de calidad. Es decir, la vieja idea de esta literatura de Espejo de Príncipes, ¿de quién es el buen príncipe? Bueno, la vieja idea también tomista de quién es el buen político. Podemos hacer una aproximación desde la perspectiva del buen profesional. Normalmente hay 2 criterios para saber cuál es el buen profesional. Uno lo da el mercado, quien dice el mercado que es un buen abogado, ¿no? Pues entonces, digamos, la gente va ahí y él sube sus tarifas, pero también hay a veces indicadores externos, ¿no? Cada vez hay más indicadores externos, ¿no? Digamos, entidades que buscan hacer una clasificación de estos profesionales, ¿no? En el ámbito universitario cada vez esto es más claro, ¿no? Nos evalúan constantemente cuál es el índice de impacto de nuestras publicaciones, de nuestras conferencias, etcétera, etcétera. O sea que hay medidas de ver esto. Bueno, entonces la cuestión es, ¿esto se puede hacer con el profesional de la política? Se puede intentar, por lo menos. El político, de acuerdo con la primera definición, tiene una diferencia de su profesión con respecto a cualquier otra. Y es que el político, he dicho, es aquel que gana una elección. Eso es lo que le da el sello de político. Y claro, una elección la puede ganar cualquiera. Bueno, ya sé que no cualquiera, pero en fin, la puede ganar un futbolista, la puede ganar una persona muy conocida en los medios de comunicación, la puede ganar también un intelectual, la puede ganar un millonario, la puede ganar personas que necesariamente no tienen por qué tener unos supuestos méritos, en la línea de lo que nos decía Aristóteles a Nicómaco, no puede tener unos supuestos méritos, sino puede tener otra serie de cosas porque el juego electoral se rige por algo que es muy novedoso. Algo muy novedoso en términos históricos, ¿no? Que son las elecciones. 50, 60 años. O sea que estamos hablando realmente en un minuto de la historia de la humanidad, ¿no? Pero entonces, y el político, ese jefe antiguo de tribu, ese líder carismático, ese líder tradicional, resulta que ahora se tiene que someter a estas elecciones para ganar y ser político. Y son unas elecciones en las que cada vez, en este pequeño periodo de tiempo, es muy claro que tienen un componente mediático, un componente de espectáculo cada vez mayor. La política es la política espectáculo. Entonces, y esto ya un economista y también sociólogo y politólogo de origen europeo, nacionalizado norteamericano, Joseph Schumpeter, lo dijo muy claramente. La política tiene que ver con ganar elecciones. Con los votos es el mercado de la política. Quien compre votos, compre en el sentido no literal del término. Quien compre votos es el que gana, lo mismo que quien compra acciones en el mercado de valores. Entonces, eso entra entonces en la lógica mercantil y las elecciones se mercantilizan. Entonces, de alguna manera, este es un elemento muy importante de la política actual, de la política que vivimos, ¿no? Como ustedes muy bien conocen. Y segundo, que también tiene que ver, digamos, como diferencia del político con otros profesionales, y ya con esto ya voy terminando, es que el político, frente a otros profesionales, tiene una rendición de cuentas distinta. Ojo, no digo que ese médico, ese abogado, ese taxista no tenga una rendición de cuentas frente a alguien, ¿no? Al que le ha dado al ayuntamiento, si es el taxista, que le obliga a seguir determinados parámetros, el médico ante su colegio de médicos, el abogado de IDEN, etc. No, lo que quiero decir es que la rendición de cuentas del político es muy distinta. De nuevo, porque en la mayoría de los casos la rendición de cuentas es exclusivamente electoral.
Es decir, el político se dice, no, el político dentro de 4 años, si lo ha hecho mal, le van a castigar. Esa es, digamos, la visión canónica de la elección racional. El que lo hace mal es castigado porque el electorado es racional y sabe lo que le interesa. Bueno, pero nos estamos dando cuenta que hay muchos políticos corruptos que son reelegidos. Entonces, y con eso lavan su pecado, digamos, su supuesto pecado, ¿no? Entonces dicen, no, miren que yo estaba en lo cierto, que la gente me ha vuelto a votar, ¿no? Entonces, esta es una perversión de la profesión, es una perversión terriblemente perversa, ¿no? Porque frente a eso hay muy poco que hacer cuando queremos plantear criterios de calidad, porque, repito, la entrada básica de la política son las elecciones. Por supuesto, hay otras entradas básicas, ¿no? Por ejemplo, es el apellido. El 65% de los políticos, de los diputados panameños, dicen que tienen familiares en política. Es el valor más alto de toda América Latina. 65%, 2 de cada 3. 2 de cada 3 políticos en Panamá tienen, por consiguiente, la familia, el apellido, es una forma de entrar en política. También. Pero eso, alguien me podría decir, y tendría razón, eso también ocurre en otras profesiones. Es decir, hay tradición de familias de médicos, familias de abogados, familias de empresarios, familias de profesores, etc., ¿no? Entonces, vuelvo a la rendición de cuentas, ¿no? La rendición de cuentas tiene mecanismos verticales, en el caso de la política, las elecciones básicamente, pero también mecanismos horizontales. Hay una rendición de cuentas horizontal. La rendición de cuentas horizontal es la que un político se ve sometido diariamente y no un profesional de otras cosas, por ejemplo, a través del partido de la oposición o del otro partido que le está siguiendo los talones, a partir de los medios de comunicación que hacen periodismo de investigación, a partir también de las propias universidades que hacemos investigación y detectamos anomalías en la vida política. Es decir, y otras instancias, la fiscalía, si hay delitos, etc. Es decir, hay un proceso de rendición de cuentas diferente. Y esto me parece que debe tenerse en cuenta a lo que voy a señalar ahora de ámbito de la calidad. Entonces, ¿quién sería el buen político? Yo creo que el buen político debe reunir claramente 4 elementos que son muy distintos. En primer lugar, el buen político se hace con el tiempo, se hace con la experiencia. Eso está empíricamente constatado. Es decir, el buen político, en teoría, digamos, no nace sabiendo. Habrá nacido sabiendo algunas cosas importantes para la política, pero como buen político, el buen político está ligado a la idea de carrera política. Claro, esto es un elemento que contrasta con lo que, de nuevo, movimientos de indignados, movimientos alternativos dicen, ¿no? La idea para ellos es que los políticos deben estar 4 años y marcharse a su casa. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad que nos entrega o nos lleva a un nivel de inestabilidad y de improvisación permanente en sociedades que cada vez somos más técnicas, somos más, digamos, más sofisticadas, ¿no? Claro, alguien, digamos, en el colmo del paroxismo, ha dicho, y bueno, podríamos entonces empezar a jugar a esto. La mejor forma es el sorteo, es lo más democrático. Elegimos al presidente por sorteo. Entonces, cada ciudadano de Panamá o de España tiene las mismas posibilidades y entonces el que salga elegido en el sorteo será el presidente cada 4 años, ¿no? Claro, esto nos damos cuenta que sí, que filosóficamente lo podríamos seguir elaborando, pero es una barbaridad, ¿no? Bien, entonces, primera cuestión, entonces, la experiencia. La carrera hace buenos políticos, porque la carrera supone pruebas constantemente, supone que hay un cursus honorum, en el que el político que ha podido entrar porque era un deportista, era alguien conocido, era alguien adinerado o tenía un gran apellido, en esa carrera va fracasando, porque empiezan a aparecer otra serie de elementos. ¿Cuáles son los otros elementos? Conocimiento. O sea, el político tiene que tener un nivel
mínimo de conocimiento. Cuando yo digo mínimo, son los estándares de la sociedad. Los estándares de cualquier sociedad hoy, del siglo XXI, requieren un título universitario y requieren otro tipo de preparaciones en cuestiones específicas, ¿no? Evidentemente un político yo no le sugeriría nunca que hiciera la carrera de ciencia política, pero es evidente que un político tiene que saber de historia de su país, incluso de historia de los países vecinos, debe saber idiomas, crear escuelas de conocimiento para sus candidatos. Esto es una obligación de los partidos políticos o, cuando no, del propio sistema electoral del país en cuestión. Los políticos tienen que tener también dedicación. La dedicación, ya lo dije antes, es una clave fundamental para alguien que quiere ser un buen profesional. No se puede estar repicando y en la profesión. Hay que estar en las cosas que requieren jornadas agotadoras, que requieren desayunos a las 7 de la mañana y cenas que se prolongan hasta medianoche, con reuniones entre medias, etc. Eso requiere una dedicación exclusiva a la política. Y finalmente, hay una serie de características que podemos denominar personales. Vuelvo a Aristóteles. Aristóteles nos señala muy claramente el papel de la virtud. Pero fíjense, Aristóteles lo que dice es que la virtud del político hace virtuosa a la sociedad. Fíjense, no al revés, que a veces interpretamos mal una idea y que se dice que todos la compramos. Compramos la idea de que la sociedad tiene los políticos que se merecen. Falso. Falso. El político tiene que ser la persona virtuosa que debe guiar a esa sociedad. Y es, digamos, en un proceso, me llamarán ustedes muy idealista, en un proceso, digamos, de ejemplarización que cae, digamos, la virtud a la sociedad. Con esto creo que les estoy animando a leer el libro. El libro tiene muchísimas otras cosas. El libro tiene también, por qué no decirlo, y estoy seguro, vamos, que los van a encontrar agujeros, y entonces yo les animo a que me escriban, a que me critiquen el libro, a que me den sus ideas sobre lo que consideran que el libro está equivocado. El libro es propositivo en muchas cosas, esto mismo que acabo de decir es propositivo, y puede que haya muchos de ustedes que no estén de acuerdo con lo que estoy señalando. Es un ejercicio, como digo, pretendo que sea un ejercicio intelectual honesto y que sirva no solo para la academia, sino para la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias.